Bienvenidos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Ahora que llegó la modalidad sincrónica, que es que nos podemos ver cuando uno tenga disponibilidad, así que bueno, dependiendo en cuándo estén viendo este video, serán siempre bienvenidos a Panamá Safe. En mi caso, mi nombre es Mariela Tortolero Méndez y me llamo Mariela de Jesús. Casi normalmente no lo digo, porque el de Jesús suena como masculino y yo soy femenina, ¿no? Entonces resulta que mi mamá había tenido ya 7 hijos y yo era la 8. Y resulta que le había costado salir embarazada para el último, e inclusive había tenido una pérdida antes que yo. Y pues de promesa estableció que mi nombre sería Mariela de Jesús, por eso me llamo de esa manera. Y tengo mi ángel de la guarda desde ese entonces. El tema de quién soy, bueno, soy hija, soy hermana de 8 y pues soy esposa, tengo 31 años de casada. También tengo 3 hijos, un varón, el mayor, otro varón, el del medio, y una niña, que todos superan los 20 años. Son definitivamente un motor en mi vida, así como lo es mi esposo. Mi familia es lo más importante. Entonces, bueno, esa es parte de lo que soy. Soy venezolana y además de eso vivo en Panamá desde hace casi 6 años. Me tuve que venir a Panamá por razones que muchos las conocen, es decir, muchos se les presenta esta situación. Extorsión y secuestro fue una de lo que me hizo moverme de mi país y empezar de nuevo, empezar de cero, cosa que definitivamente todos somos capaces de hacer. Entonces me había visto a mis 50 años tener que iniciar nuevamente, empezar de cero y en otro país, con otras circunstancias, sin vínculos, sin relaciones. Eso de alguna manera no fue para nada una barrera, al contrario, fue lo que me impulsó a lograr lo que he hecho hasta este momento. Definitivamente el tema del éxito, que es parte de lo que quisiera hablarles en este momento, es que ese éxito no depende de las relaciones, ni depende de lo que tú hasta ese momento has hecho. Simplemente es algo que te va a lograr en la medida en que tú te comprometas contigo mismo. Es importantísimo tener claro que esa meta que logres, ese es el éxito. El éxito no es alcanzar, por ejemplo, una cantidad de dinero en la chequera, aunque ayuda, pero no es eso, nada más. Es tener el compromiso contigo mismo de empezar, mantenerse y seguir. Eso es lo que yo he logrado de alguna manera, en este caso en lo profesional. Ha sido bien importante aprender de otra cultura, incorporarse en ese sistema en el que tradicionalmente uno había estado trabajando. Yo tenía más de 20 años trabajando en sistemas de la calidad, en sistemas de gestión, asesorando empresas de la industria automotriz. Y resulta que cuando llego a Panamá veo un anuncio en internet que decía que se necesitaba un ingeniero con ciertas competencias. Y cuando leí el perfil que estaban solicitando, yo decía, no puedo creer que apenas llegando a Panamá estén yo leyendo algo en el que definitivamente se parece a mí. Dice, yo pensaba que iba a llegar a limpiar los baños, como hace mucha gente que llega emigrando sin vínculos, sin relaciones. Entonces, bueno, apliqué a la posición y era un proyecto nuevo de donde se iba a desarrollar el proceso y los productos de telecomunicaciones. Yo tampoco tenía mucha experiencia en lo que era telecomunicaciones. Mi experiencia había sido en la industria automotriz, pero me decían, bueno, tienes que elaborar análisis y modo de efecto de falla, tienes que elaborar diagramas de proceso, etcétera. Y dije, bueno, esto es lo mío, esto es lo que yo sé hacer, pero no en el mercado en que estaba. Así que apliqué sin más. Prácticamente a las pocas días recibí la invitación de la entrevista y afortunadamente tengo prácticamente 6 años en la empresa. Es decir, que si a alguno de ustedes les ha pasado que han tenido que cambiar de ambiente o han tenido que cambiar de mercado o han tenido que emigrar, como les ha pasado mucho en este momento, sobre todo a mis compatriotas, pues simplemente les digo, sí se puede. Sí se puede lograr. Hay que tener, eso sí, las competencias en el momento que se necesitan. Tenemos que prepararnos para lograr tenerlas y en el momento que la oportunidad se presente poder aprovecharla. Por eso hay que hacer un análisis DOFA o FODA
de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades para lograr establecer una estrategia. Pero si tú no te has preparado previamente, probablemente no lo vas a lograr. Así le pasa a las empresas. Las empresas tienen que establecer el estudio del contexto, tienen que establecer, por ejemplo, cuáles son las oportunidades de mejora, las debilidades que tienen internamente, por ejemplo, si es la rotación del personal o son los procesos que no tienen medición. Saber que, por ejemplo, cuentas con un talento que está dentro de la empresa o está comprometido, así vas a hacer una combinación de esos elementos y vas a establecer tu plan de acción para lograr definitivamente, por ejemplo, certificar tu sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9000. Pero resulta que tienes que haberte preparado para lograr al final ese éxito. El éxito definitivamente se consigue, pero fácil en el diccionario. En el diccionario, por la letra E, buscas el éxito. Sin embargo, lograrlo y definitivamente cristalizarlo es un esfuerzo que hay que realizar en el camino. El éxito no se consigue de una sola vez. El éxito hay que forjárselo y es la forma en que vas trabajando a través de todas las etapas de tu vida. Entonces, lograr las metas, por ejemplo, de profesionales van a requerir que tú hagas un esfuerzo y ese esfuerzo significa plantearte metas a corto, mediano y largo plazo. Hay muchas barreras que están establecidas en las empresas cuando vas a implementar, por ejemplo, un sistema de gestión de la calidad. Y eso lo conocemos la mayoría de las personas que hemos trabajado esto en las empresas. Ejemplo, los departamentos entre producción y calidad pues no se llevan. Entonces tienes que de alguna forma mediar y que los objetivos que se establezcan para lograr el funcionamiento de esos departamentos estén alineados. Entonces, el tema, las barreras son obstáculos que van a estar dentro de ese proceso de implementación de una ISO 9000 o una ISO 14000 o una ISO 45000. Esas barreras las tenemos que saber levantar y seguir adelante. Me ha pasado muchas veces cuando trabajaba en Venezuela en lo que era la industria automotriz. Hay varias cosas que nos pasaron al equipo de consultores que trabajábamos y, por ejemplo, nos decía, cuando presentábamos la propuesta, decíamos, bueno, tenemos que hacer una fase de diagnóstico, una fase de capacitación y tenemos que entrenar a todo el mundo en lo que es la ISO 9000. Y el director o el gerente decía, pero ¿por qué no hacemos algo? Vamos a entrenar al gerente de calidad y a su asistente para que ellos de una vez desplieguen todo lo que tú nos estás diciendo en este tema de ISO 9000. Decía, ¿usted tiene hijos? Bueno, sí, tengo 3. Oh, qué bien. Bueno, ¿qué le parece si mandamos a su hijo, al mayor, a que estudie ingeniería, por ejemplo, o derecho, lo que usted quiere que ellos sean, o usted converse con ellos y le pregunta qué necesidad tienen, si quieren ser diseñador industrial o no, por ejemplo. Y usted lo manda a él a la universidad y después él entrene o capacite a los otros 2 hijos que tiene en su casa. ¿Le parece? Y él decía, bueno, tienes razón. ¿Cuánta gente tenemos que meter en la capacitación? Entonces, bueno, ahí hay que de alguna manera establecer ese vínculo y explicar con lo que es el día a día el tema de cómo venderle la idea. Eso me pasó. También había directores de compañías que decían, nos reuníamos y decían, ¿están trabajando en ISO 9000? Ah, ok, y cerraba la puerta. Ese era un gerente comprometido. Pero habían otros que abrían la puerta y le decía, por ejemplo, el gerente de producción, vamos, te necesito porque la línea está parada. Hazme el favor y después terminas la reunión. Entonces, ahí en ese caso, nosotros lo que hacíamos era reunirnos con el director, con el que había hecho esa llamada de atención a la gente que necesitaba, la gente en producción, y le decíamos, bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Tú quieres que esto funcione? Sí, pero es que ustedes se reúnen mucho, ustedes de alguna manera están todo el tiempo atrapando a la gente para la reunión. Le digo, bueno, pero ¿qué quieres hacer? Si tu compromiso no está, no se va a lograr nada. Dice, bueno, pero entonces, ¿qué debería hacer? Dice,
dice, bueno, primero dejarnos trabajar y después incluirte tú en el trabajo. En ese momento yo le dije, bueno, tú estás llegando a las 9 de la mañana, ¿por qué no llegas un poquito más temprano? Nos reunimos y explicamos y le hacemos seguimiento a lo que estamos haciendo, te explico lo que estamos haciendo y así de alguna manera ya estás al tanto de lo que está pasando. ¿Eso es lo que tenemos que hacer? Sí. Entonces él le hizo clic y se comprometió con el plan de trabajo que teníamos y todo lo demás. PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. También me pasó que estaba trabajando con un equipo de solución de problemas y cuando nos llaman como consultores a trabajar en esa parte, ellos llevaban 19 reuniones previas y tenían toda la pared llena de rotafolios escritos con algunas cosas del problema. Y decía, el problema era que no habían entregas a tiempo, no se estaban haciendo las entregas a tiempo. Y era en Colombia. Y resulta que en ese tema habían 19 reuniones y cada reunión tenía su rotafolio con todas las observaciones. Cuando se da la primera vínculo con nosotros, le decimos, llevas 19 reuniones y ¿cuáles fueron tus causas las que identificaste? Entonces me dijo, bueno, mira, la primera es que se cayó un puente y ese puente no nos hizo llegar a tiempo. Ok, y la otra es que, bueno, nos han detenido varios camiones por la guerrilla, que era en Colombia, ¿no? Entonces, nos han detenido varios camiones por la guerrilla. Dice, o sea, que tú vas a tratar de resolver esas dos causas, que una es que se cayó el puente. ¿Quién del equipo de aquí es ingeniero civil? ¿O quién del equipo aquí es el ministro de Obras Públicas que va a resolver ese tema? ¿O quién es el ministro de la Seguridad aquí para resolver el tema de las guerrillas? Los problemas que se presentan en la empresa, que son del exterior, no pueden ser resueltos por ese equipo. ¿Qué cosas hay dentro de la compañía que estamos haciendo mal? ¿Cuál es el proceso que está ocurriendo que de alguna manera está haciendo que se retrase las entregas? Ah, ok. Entonces fueron a varios rotafolios anteriores y había un proceso en ese momento que puede pasar ahorita mismo también con la parte electrónica, es que las órdenes de los clientes se iban colocando una encima de la otra y se despachaba el primero, pero en los últimos quedaban allí pendientes, en la bandeja, como puede pasar en un correo, por ejemplo. Entonces allí se quedaban esas órdenes y no procesaban. ¿Se fijan? Allí la causa tenía que ver con algo de proceso interno. Por eso los consultores son tan importantes, porque de alguna manera ven el problema desde afuera y no se involucran o no es necesidad de establecer la opinión del equipo, del líder o del jefe. Dicen que el que sabe, sabe y el que no lo ponen de jefe. Pero de alguna manera es importante que un ente externo nos monitoree, nos haga seguimiento o nos ayude a implementar ciertas cosas dentro de la compañía. Pienso que eso es importante. Definitivamente a mí me apasiona el sistema de gestión de la calidad, el sistema de seguridad. Actualmente me encuentro trabajando en una transnacional donde estoy a cargo de implementar el sistema integrado bajo las normas ISO 9000, 14001 y la 45001. Y ha sido todo un reto. Empecé, digamos, de alguna manera trabajando con un proyecto que era para 3 años y ya llevo 6, como les expliqué. Y el enfoque era simplemente implementar la norma. En este caso, en el 2016, tuvimos que certificarnos. La empresa donde yo trabajo tiene
una certificación de multisite. Eso quiere decir que en un mismo certificado hay muchas localidades que deben defender ese certificado. Entonces fue seleccionado Panamá como la localidad donde deberíamos defender la certificación. Y dentro de Panamá, el centro de distribución donde yo laboraba en ese momento, porque después me movieron a otro puesto, cuando se decide que ese centro de distribución va a ser la bandera de la empresa, entonces, bueno, me tocó trabajar bien duro, adecuando el sistema, generando las evidencias, trabajando con los equipos, haciendo que la gente se fuese alineando para lograr el objetivo final, que era la certificación. En ese momento, después que trabajamos arduamente, recuerdo que el director de Panamá me abrazó, me dijo, qué buen trabajo, qué apoyo tan importante, fuiste un pilar dentro de esto. Y de hecho ese año me gané empleado del año y fue bien satisfactorio que todo ese esfuerzo que tú haces y todas esas barreras que te encuentras en el camino, al final se cumple la meta y se logra el éxito. Entonces eso, no estaba trabajando, por ejemplo, en ese momento para lograr empleado del año, pero fui nominada para ello y lo logré. Entonces, eso es bien importante, o sea, que no te comprometas o no esperes, por ejemplo, una calificación superior a 100, pero sí la de 100, que significa hacer las cosas bien, independientemente de quién te está mirando. La calidad, la seguridad, la protección del ambiente, tenemos que seguir todos los procedimientos de manera rigurosa, aunque nadie nos esté mirando. Eso significa comprometerse con la necesidad del cliente, la necesidad de las partes interesadas. Es importantísimo que seamos nosotros mismos siempre, y la filosofía tiene que ser en el trabajo, pero también en casa. Entonces es importante que nos comprometamos, que estemos con las competencias adecuadas en el momento en que se necesitan. Actualmente, después de una adquisición que hubo en la empresa donde yo trabajo, he sido nombrada la gerente de QHSE, que es el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, y tengo el reto de recertificarnos, porque en esta adquisición hubo un cambio del organismo de certificación y tenemos que adecuarnos a los nuevos requerimientos del organismo de certificación. Igual como me pasó en el 2016, ahora tengo que coordinar a todos, liderar y ser punta de lanza en lo que es la consecución de esa recertificación. Así que definitivamente el éxito se encuentra fácil en el diccionario por la letra E, aunque a lo mejor algunas personas podrán, no sé, pedirlo por la letra H y resulta que no lo encuentran. Entonces, definitivamente tenemos que trabajar hacia eso. Les recomiendo, si en algún momento tienen que estar implementando estos sistemas, no decaer. El hecho de fracasar no significa no tener éxito, sino es un momento de aprendizaje. Es un momento en el que nosotros tenemos que abordar, por ejemplo, de otra manera la acción que estamos planteando. Si no logramos hacer clic con la gente o no hacemos que la gente dé el resultado, el entregable, tenemos que abordarlo de otra manera. También, por supuesto, estar dispuestos a escalar los problemas al siguiente nivel, porque en algunos casos las islas van a estar. Entonces tenemos que saber escalar, cuándo escalar y cómo hacerlo. Es decir, cómo comunicarnos con el siguiente nivel de manera que se presione el que está no comprometido. ¿Okay? Definitivamente también las personas que no están comprometidas en los sistemas cuando se está haciendo las mejoras van saliendo del proceso. Así que tenemos que diseñar los procesos de manera que den los resultados, los entregables. Así que, bueno, los invito a que no decaigan, de alguna manera no se desmotiven por el hecho de no conseguir una meta específica en un momento determinado. Simplemente hay que abordarlo de otra manera para lograr que al final eso se transforme en éxito. Y éxito es un camino que recorrer. Al resultado, al final, se va a lograr, pero tenemos que hacer que los medios nos permitan lograrlo. Y allí es donde tenemos que trabajar, ¿okay? Darle esa importancia a la forma en que lo hacemos. También les quiero decir que la implantación de un sistema de gestión, ya sea de calidad, de seguridad, de ambiente,
Es un trabajo que es duro, sin embargo, eso debería compararse con el viaje en una montaña rusa. Él va a tener altos y bajos. Sin embargo, en las bajadas, donde las cosas se ponen difíciles, allí tú debes levantar los brazos y disfrutarlo, hacerlo mejor. Establecer ese plan te va a lograr que los brazos los puedas levantar en esas bajadas y sentirte agradado con los resultados que vas a lograr. Así que los invito a trabajar siempre en ese enfoque, tener sus metas claras, compartirlas y hacerle seguimiento para lograr que ese esfuerzo que se logra en el camino al final se transforme en éxito. Así que muchísimas gracias por su atención y nos esperamos en la próxima Panamá 6.